Buenos días a todos, ¿cómo está? ¿Cómo anda la gente? Bienvenida a estos asistentes, esta gente que siempre nos acompaña en estas sesiones de los días con colores, como veníamos hablando, ¿no es cierto, Cris? Hoy tenemos un Sí, invitado especial. ¿Lo conocen al que está al lado nuestro? creo haberlo visto alguna vez. Mm. Bueno, nos ¿Cómo le va, presentamos. chicos? Acá estoy, Pablo Aguilar, ingeniero preventa para la marca BIM dentro de LOL. Me acompaña el señor Master of the Universe, Cristian Soto, gurú también de la marca. Él está situado del otro lado de la cordillera, Chile. Y Cris, presentalo vos a Dani, que lo Y conocés bueno, y que seguramente vas a darle a la tecla. no, mira, primero, buenos días, gracias Pablo. Si bien vemos la parte de la marca BIM, deben saber que yo tengo una orientación también para el mundo de Service Provider, que en algún punto también vamos a conversar de eso en esta presentación. Y claro, y tenemos un invitado muy especial, Daniel, porque es todo hablar de nube. Y Dani es un Master of the Universe, así voy a utilizar la misma palabra de Pablo, con el concepto de nubes dentro de nuestra organización Licencias Online. Así que vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas a Dani respecto a la nube y a lo que va a englobar toda esta conversación. Así que Dani, por favor, sigue tú, agrégate todos los adjetivos que quieras, por favor, porque a lo mejor nosotros nos quedamos cortos. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias por invitarme. Creo que por ahí quizá en algunos webinars ya me han visto, así como la presentación de Troc McClure. Hola, soy Troc McClure. Hago toda la parte de preventa técnica para tecnologías de nube, para Microsoft, para otras nubes públicas también. Y muy contento de acompañarlos aquí para poder charlar y poder sacar ideas de, bueno, mitos, realidades. Hablemos un poco qué nos encontramos hoy en el mercado, ¿no? Exactamente de eso mismo venimos a hablar un poquito. Ya venimos hace 2 sesiones atrás hablando de productos de BIM, de un poquito de cómo ser más eficiente, el por qué, ¿te acordás? Hablamos de por qué la regla del 3-2-1, hablando de vos, Cristian, el otro día, lamentablemente te tuve que dejar solo, no pude participar, hablaste de toda la eficiencia, de todo lo que yo. Y hoy, claramente, estamos yendo para el lado de nube, estamos enfocados en ese punto, y me parece que se sume Dani es clave para nosotros para debatir de qué nos depara el destino, ¿sí? Pero bueno, vamos con los mensajes parroquiales, como decimos siempre. Recuerden, tienen nuestros ebook de tendencias, pueden descargarlo, pueden leerlo, es de lectura rápida, sencilla. Dani es uno de los constructores de esto, es uno de los ingenieros que ha puesto su esencia, ¿no es cierto, Dani? Has participado en estos ebooks a fondo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, la idea es justamente tener también un resumen, porque la verdad que hay tanta información dando vuelta que esta es una buena manera de poder empezar a entender por dónde uno está parado y puede ser algo para empezar conversaciones justamente con potenciales prospectos, potenciales clientes, así que está bueno que les peguen una mirada. Sí, Exacto. yo agrego siempre, utilícenlo. No es necesario que se hagan el rally de lectura, si quieren, es espectacular que lo hagan, pero utilícenlo como documento de consulta. Siempre, me encanta repetir eso porque van a poder probablemente encontrar la tendencia, la tecnología, lo que están ustedes a lo mejor visualizando y inmediatamente las recomendaciones de parte del equipo en general que construyó este documento, uno de ellos Daniel. Entonces, al final, utilícenlo como un documento de consulta, no como un libro para dejar ahí empolvándose en el estante. Exactamente. Además tiene una suerte que es digital, así que a lo sumo tendrá polvo cibernético. Pero bueno. Sigamos con el próximo slide. Acá GoConnect, claramente es lo mismo que decimos siempre. Este es el sitio o son los proyectos más cercanos a nuestro data center. Estamos hablando del potrero, estamos hablando de donde suceden las magias de las interacciones entre distintos vendors. Dani, vos también has trabajado bastante en muchas de estas capacidades, entre Azure y BIM, hemos visto de BIM y Red Hat, hemos visto entre muchísimas marcas. La verdad que lo importante es que ustedes se sientan tranquilos de que esas interacciones funcionan sin ningún tipo de inconveniente y que si hay alguna que no está, nos la piden y buscamos de construirla juntos para salir adelante. Cris, ahí hay algo que no hicimos. No saludamos a toda la gente que está del otro lado, a Carlos, a Daniel, a Denis, a Gastón. Gracias por participar, a Gonzalo, ahí a Paula, a Rosana. Gracias por participar. Yo había dicho y también
iba a traer un regalo para final para todos los que participen. Si no encuentran el chat, dejen su mensaje en el chat, y si no, en el slot de preguntas, pueden escribirnos ahí lo que ustedes deseen, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con los regalos, porque la semana pasada hablábamos de parrilladas, parrilladas, lo voy a decir en argentino, y por ahí nos cobraron, pero probablemente la coordinación o la logística iba a ser media compleja, porque la debíamos enviar a Centroamérica, México, si no me equivoco. Difícil, sí, no, por suerte, a ver, la parrillada la comemos entre amigos, la comemos entre nosotros, nos buscamos un punto de encuentro y se puede hacer. No es imposible, pero hay que ponerle sabor para que surja, ¿sí? Así es. Pero bueno, un poquito, estos son los bullets que venimos viendo en todas las sesiones. Cada vez que hablamos de la evolución de los datos, sabemos que los datos van a necesitar flexibilidad, escalabilidad, seguridad, vamos a tener que cumplir regulaciones y compliance, vamos a tener que tener una administración simplificada. Si ya estamos hablando a veces que se nos complica en nuestro on-prem ciertas situaciones, imagínense cuando el servicio está en manos de otro, ¿sí? Sí, hay veces que nos cuesta decir, bueno, descanso que el servicio está en Azure. ¿No, Dani, cuántas veces te han preguntado, ¿es seguro el servicio en Azure? ¿Te lo han preguntado? Todo el tiempo. Y ahí generalmente donde yo aprovecho también para comentar que hay mucha información pública. Hay toda una web que habla justamente de temas de compliance, de temas de legales. Obviamente, eso implica que la nube o Microsoft en este caso te ayuda a segurizar, pero la responsabilidad siempre es del usuario final, es del cliente. Bien, yo te puedo dar un montón de herramientas, pero es el cliente quien tiene que aprovecharlas. Exacto. Y obviamente la alta disponibilidad. Cuando ya estamos hablando de proyectos de nube, la idea es exprimirla al máximo y que estos puntos no sea solamente por decir, bueno, delego cierta responsabilidad de mi servicio en un cloud provider, sino que también decir, bueno, lo voy a aprovechar para decir, bueno, sé que acá la alta disponibilidad es un poquito más segura de que si yo meto manos acá abajo y me manda alguna. ¿Bien? Y después, claramente, los costos, ¿sí? Los costos de los datos hoy en día tienen otro valor, no solamente valor económico, sino que saben que a veces sufren situaciones de secuestro, sabemos que también la disponibilidad de esto es otro costo, entonces claramente la evolución de los datos viene siendo cada vez más importante y más cuando hablamos de nube. Chris, vos cómo lo ves del lado del service provider, ¿estos bullets son iniciadores para comenzar a ofrecer backup como servicio? Sí, totalmente. O sea, un proveedor de servicio tiene dos perspectivas. Por ejemplo, podría él, con su propia infraestructura, apalancar toda la creación de estos servicios, backup, as a service, disaster recovery, as a service, lo que tú puedas imaginar, o almacenamiento como servicio para, por ejemplo, utilizarlo como repositorio de una solución de respaldo, en este caso de BIM. Pero no lo restringe, y aquí viene la parte de la magia, porque al service provider no lo restringe a utilizar solamente su propia infraestructura o su data center local, sino que el service provider podría inclusive ampliar su espectro de operación o de funcionamiento, ya sea administrando soluciones de BIM en una nube, por ejemplo, o también utilizando capacidades de nube para fortalecer o reforzar o flexibilizar y escalar sus propios servicios. Entonces ahí viene una conjunción bastante importante. O sea, yo como service provider, con la experiencia de service provider, más por ejemplo, un hyperscaler con la flexibilidad, la escalabilidad, las capacidades de seguridad, la elasticidad, que también me gusta esa palabra, podría complementar perfectamente los servicios que voy a entregar. Así que, no, la idea no es, siempre digo acá, la idea es que el service provider no se excluya de este concepto de nube híbrida, porque él puede también ser parte nube, y en el fondo él también puede complementarse con las capacidades de estos hyperscalers sin ningún problema. Así que hay que tenganlo presente. No se disocien, sino que asóciense. Exacto. ¿Y cuántos vemos esto en el futuro? ¿Sí? ¿Qué decirte ahí, Pablito? Una buena reflexión. ¿Qué decirte? Hoy hay gente que por ahí le dice gracias y por favor a toda la IA y a cualquier sistema que pueda hacer algún tipo de interacción con las personas, pero bueno, hoy sabemos que generalmente
hay muchas opciones en las cuales uno puede detectar o puede ver, bueno, qué tanto tiene que meter mano o no. Y creo que dentro de lo que es hoy la evolución de todos los sistemas, o sea, si bien la nube hoy es una herramienta más, es una posibilidad de extender funcionalidad, hay que entender también que hoy está ingresando también toda la patita de inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial ayuda, por ejemplo, a mantener hoy un backup seguro, es decir, cómo ir leyendo justamente y definiendo qué de toda esa data que guardo es segura o no es segura. No digo que en algún momento vaya a aparecer un Skynet por ahí, pero sí creo que nos vamos a ir acercando en cada vez más, ir teniendo sistemas más y más inteligentes que vayan acomodando nuevas características, sobre todo en estos escenarios de resguardo de información. Dani, con vos la otra vez, cuando fue la primera emisión del LOLcast, hablamos justamente de la importancia de los datos que tiene las inteligencias artificiales, esto que vos decís. Claramente no sabemos si va a aparecer un Skynet o ya existe una Skynet donde está oculta por algún lado, pero la verdad que esos datos para la inteligencia artificial no solamente es importante la disponibilidad al tiempo de uso, sino sabiendo de que por debajo en algún momento vamos a necesitar algo que se corrompa, porque puede suceder. Sabemos de que el hardware se va a comprar en algún momento. O sea, hay situaciones de que se dan para que en algún momento tengamos que estar pensando en un backup o en una protección de esa información para disponibilizarla más adelante, sea IA o sea tradicional. ¿Sí? Sí, y esto también es cuestión de tiempos, o sea, cada vez necesitamos guardar mayor cantidad de información, recuperarla en menor cantidad de tiempo y saber qué de toda esa información realmente tendríamos que estar recuperando. Entonces, hoy hay sistemas o hay características nuevas que justamente se encargan de ayudarnos a entender dónde estamos parados y también qué combinaciones hacer. Y todo esto es inteligencia artificial solamente que está ya encapsulado dentro de ciertos servicios y por ahí no es que lo vemos, viste, como IA, pero ya es funcional. Sí, sí. No nos Bueno, y damos acá cuenta, sí. no nos damos cuenta, hay distintas perspectivas donde justamente refuerzo el mensaje de que cada vez tenemos más información, cada vez tenemos menos tiempo para procesar toda esa información y obviamente que de manera inherente la inteligencia artificial se está mezclando y se está complementando con todos nuestros servicios y nuestros sistemas para ayudarnos a gestionar todo esto. Yo no lo veo como una amenaza, a pesar de que la imagen es bastante sugerente, pero la verdad que yo lo veo más como un complemento, un apoyo, porque así como vamos al nivel de amenazas de seguridad, al nivel de generación de datos, de almacenamiento de datos, de protección de datos y todo, solos como humanos no lo vamos a poder hacer. No, Y te no. agrego, si querés, un punto extra que me parece interesante también para traerlo con la imagen, que es que siempre estamos acostumbrados a pensar en backup como guardo información, pero ahora ya no es solamente guardarla, es guardarla y tenerla segura. Bien, por eso es que hay muchos sistemas acá que van a ayudar a resguardar información, pero mantener eso seguro, mantenerlo encapsulado para que después, si viene un sistema así, una inteligencia artificial, o viene una persona, o viene otro jugador, bueno, hayan diferentes capas de protección dentro de esa información también. La Oh, tipo, me movilidad de esos gustó. datos, David. Sorry, manito, porque si no se me va a ir la idea. No es solo guardarla, no es solo mantenerla segura, sino que además, con el concepto de data intelligence, poder utilizar esos datos que tenemos almacenados para hacer búsquedas, trabajos sobre la información, escanearla recurrentemente y hacer un montón de cosas, reutilizarla sin tener que restaurarla. Esas son propiedades que debe tener una herramienta, por ejemplo, de protección de datos, no solo proteger el dato, sino que también poder hacer reutilización e inteligencia sobre esos datos que tenemos almacenados en respaldo. Y bingo. Es increíble, esto que acaban de hablar ustedes, es increíble como si se ponen a pensar cómo la brecha del backup que está en espera por si hay que recuperar algo, ya empieza a ser data disponible para utilizarse. Y después ahí sí ya saltaríamos a otro esquema o a otra estrategia para la utilización pensando en restauración de esos datos o ya yéndonos a muy lejano al famoso archiving, a mantener los datos por las dudas, nada más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de BIM, empezamos a hablar de los dos sabores que todos ya conocemos, hablamos de Data Platform para todo lo que conocen, instancias nativas de VMware, aplicaciones e instancias en Azure, estamos hablando de NAS, máquinas virtuales, estamos hablando de ese lado, monitoreo, orquestación, pero hoy ya entramos un poquito en lo que es Data Cloud, donde Data Cloud apunta, ¿sí? Apunta de cabeza con Azure o con Microsoft Office 365 también, que es una gran herramienta que está
súper utilizada. Dani, ¿vos tenés numeritos en tu cabeza de cuánto hoy en día Office 365, Microsoft 365 está, digamos, dominando los data centers, por así decirlo, los servicios? A ver, más te lo podría decir en el día a día y en los entornos empresariales. Es decir, un colega siempre dice Microsoft o el Office es la Coca-Cola en el desierto. Siempre, de alguna u otra forma, hay algo ahí metido. Y bueno, muchas veces en los entornos empresariales Excel es tu punto de entrada hacia todo el resto del paquete Office. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta hace poco tiempo, bueno, y siempre, casi siempre la idea de Microsoft fue, yo te entrego retención de datos, ¿bien? Pero la seguridad y todo lo que tenga que ver con el manejo de la contingencia, eso depende de vos como persona, de vos como empresa. Entonces, eso abre también un juego a la oportunidad de ver, bueno, qué otros jugadores, qué otros sistemas de terceros se pueden acoplar a esta idea y dar una solución lo más costo eficiente posible. Entonces, siempre hay que considerar que hoy, de casi 100 casos que veo de empresas utilizando Office 365, 95 no tienen hoy un sistema de contingencia para resguardar los datos. Sí tendrán retención, pero la retención no es lo mismo que el backup. Bien, la retención implica que si yo borro un elemento, tengo, por ejemplo, 30 días para recuperarlo, pero a los 30 días desapareció. En cambio, con un backup puedo dar retención a 10 años, puedo poner diferentes métricas, puedo poner inclusive diferentes jugadores o personas que se hagan cargo de guardar o recuperar la data. Bueno, ahí es donde se abre mucho ese juego de cómo y con quién lo hago. Sí, aquí me voy a, ¿cómo se llama?, delatar, pero de los que veníamos, desde la perspectiva de cliente final, usábamos Exchange, por ejemplo, Exchange on-prem. Teníamos nuestro servidor de correo y por normativa corporativa interna, nosotros lo respaldábamos, pero sagradamente. Todas nuestras mailbox locales, el respaldo era sagrado porque teníamos un cumplimiento, teníamos una entidad supervisora, por ejemplo, en Chile la CMF, a las entidades financieras. ¿Y qué pasó? Vinimos y nos migramos a Microsoft 365. Y aquí refuerzo lo que decía Dani, pero lo estoy mirando desde la perspectiva de cliente. Nos fuimos a Microsoft 365 y yo, hoy tenemos que respaldar. Mi jefe, no voy a decir dónde, ya para no develar a nadie, decían, pero ¿para qué si estamos en la nube? Esa era la sensación que existía. Y ese es el mensaje que hay que ir erradicando del mundo empresarial. ¿Por qué? Porque el que me vaya a la nube me va a dar performance, me va a dar disponibilidad, me va a dar un excelente servicio, es maravilloso, pero los datos siguen siendo tuyos. Los datos son tuyos y los datos tienes que respaldarlos. Y así como lo hacía con mi Exchange on-prem o con mi SharePoint on-prem o con mi FileShare, lo tengo que seguir haciendo porque mis datos siguen estando expuestos a eliminaciones voluntarias o involuntarias o cualquier tipo de contaminación, malware, lo que sea. Entonces, no olviden nunca que los datos se tienen que respaldar porque son nuestros datos, no son de la nube que elijamos para llevarlos. Sí, a ver, lo hablamos en las sesiones anteriores y siempre sale el tema de que está en el ELA, ¿sí? En el contrato que ustedes, si leen bien, hay un puntito que dice justamente que no hay responsabilidad del lado del cloud provider con respecto a los datos son tuyos, tiene un sentido de decir, che, sí, yo te voy a dar todas las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Me lo sé para que lo vayan a buscar. Es para el clavo, no es para el destornillador, ¿sí? Me lo sé para que lo vayan a buscar. Service Agreement de Microsoft 365 en el punto 6, Service Availability. Por favor, vayan a leerlo y después nos cuentan o nos comparten qué concluyeron, porque nosotros ya lo tenemos claro. Y Dani, acá me gusta este slide porque vos seguramente habrás recibido consulta de estos sobre la data que se pierde en los mailbox, ¿sí? ¿Está mal si puedo decir que el 80%, en vez de decir vulnerabilidades, puedo decir el usuario a veces comete fallas que son típicas? A todos nos pasa. Uy, eliminé un mail, vacié la papelera. ¿No? Y a ver, considerando desde un punto de vista también de la seguridad, donde generalmente lo que se trata de vulnerar, uno trata de vulnerar primero al usuario para poder acceder a la data, y si bien hay muchas formas de segurizar data, siempre recordemos que en el gran aspecto de la seguridad nunca se puede estar en 100% de seguro. Siempre uno lo que puede hacer
es reducir lo más posible ese potencial ataque. Pero ese potencial ataque, lo dijiste hoy hace un rato, Pablito, ya no es para romper cosas, es generalmente para exfiltrar data, para tener quizá el acceso para cuando lo necesite ese atacante. Es como se le llama, como esas, creo que se le llamaba bomba lógica. Es decir, es como que ya estás adentro y esperas a determinado momento para, ¡pum!, explotar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, toda la data es vulnerable, ¿bien? En tanto y en cuanto uno no tenga ciertos controles o ciertos sistemas puestos en punta. Ahora, el tema de que sea en mayor o en menor medida atacable o no, eso ya depende enteramente de todas las organizaciones, por lo cual no estamos diciendo Office no es seguro, lo que estamos diciendo es agrega mayor capas, bien tanto de seguridad como de control de tus datos para justamente reducir esa posibilidad al mínimo. Bien, entonces, acá estamos hablando de una gran mayoría. Como la gran mayoría de las empresas utilizan Office, hay una gran cantidad de ataques que van orientados hacia ese lado. Bien, y esos ataques pueden ser justamente que vayan y le peguen a la información. Por lo tanto, la respuesta es acá, no solamente guardarlos, sino también segurizarlos. Y tener una herramienta como BIM que te permite hacer las dos cosas, la verdad que es un golazo porque te ahorra dolor de cabeza, te ahorra tener quizá todo centralizado. Vamos a ver ahora, probablemente Chris nos pueda contar un poquito más de la facilidad de toda la parte de BIM Data Cloud, es decir, la verdad que se ha pensado muy bien en este escenario y yo creo que, de cierta manera, la facilidad de acceso, sobre todo para las pymes o para las micropymes a este tipo de servicios, es esencial hoy en día. Es que, Dani, yo me voy a tomar algo que vos dijiste una frase, desde el Excel, desde la necesidad del Excel, empecé a ir sumando capacidades. Pero si te pones a pensar, una solución, un producto como el de Microsoft Office 365, te resolvió los share files, ¿sí? Los home directory de tus usuarios, ¿sí? Te resolvió también mensajería interna, ¿sí? Te resuelve un montón de esas capacidades más allá del mailbox, ¿sí? ¿Cuántas veces, por cuántos mensajeros internos hemos pasado por Messenger, por Link, por, no sé, ya en algún momento, Skype tuvimos también, ¿sí? Ahora es Teams, imagínate. Así que hay demasiadas opciones y justamente ayer estaba dando una charla de Office y estaba revisando y a nivel de aplicaciones hay casi más de 50 aplicaciones que hoy puedes tener dentro del paquete de Office, por lo cual manejar y segurizar todo eso y cuando gran parte de la data pasa ya sea, como decía, o por un OneDrive, o por un SharePoint, o por un correo, o por un Teams, o por un ShareDrive, la verdad que hay tantas opciones ahí que la verdad que, bueno, uno puede volverse un poco ansioso en decir cómo segurizo y cómo resguardo. Sí, la verdad que sí. Cris, vos, desde tu perspectiva del VCSP, de la parte de Cloud Provider, de servicios, ¿has notado una evolución del lado de los partners en decir, che, la verdad que nuestros clientes están buscando una respuesta por este lado y donde Data Cloud hace sentido? Sí, totalmente. A ver, lo que se suele encontrar en este modelo, en este escenario de Service Provider, es que el cliente está buscando a alguien que le gestione el respaldo. No necesita una herramienta de respaldo, sino que necesita un servicio de respaldo gestionado por partners que tengan los skills, las habilidades y certificaciones, obviamente, para entregar un servicio de calidad. Por lo tanto, a ver, en algunos aspectos, algunos partners tenían, como yo mencionaba hace unas 2 o 3 diapositivas atrás, tenían infraestructura propia, y en otros casos habían partners que tenían las habilidades, pero no tenían la infraestructura propia. Y entonces aquí viene un gran salto evolutivo dentro de lo que es BIM. Y aparece todo el concepto de BIM Data Cloud. En un principio, los servicios que están en BIM Data Cloud estaban orientados principalmente a Microsoft 365, pero empezó a aparecer almacenamiento como repositorio que es BIM Data Cloud Vault. Empezó a aparecer la protección para Salesforce, la protección para Azure, la protección para Entra ID. Ahora, ¿cuál es una característica que los service providers o cualquier partner en general también podría utilizar? Es que ya no necesitan desplegar una infraestructura para poder utilizar estos servicios, que era muchas veces una barrera de entrada. Por ejemplo, teníamos una necesidad de respaldar Microsoft 365 y todo se evaluaba en función de las políticas de respaldo, la cantidad de datos, todo, pero muchos partners llegaban al punto en el que, y se preguntaban, ¿hay que instalar un servidor? Y la respuesta era sí. Para utilizar la opción
tradicional de respaldo de BIM para Microsoft 365, tienes que instalar un servidor, el cual tienes que dimensionar, el cual tienes que considerar una ubicación donde instalarlo, si es virtual, si es físico, las capacidades, todo lo que conlleva diseñar y una solución de esa característica. Entonces, protegerlo. Sí, administrar, bueno, instalarlo, administrarlo, mantenerlo, todo lo que tú quieras. Eso sigue existiendo, sigue estando a disposición, sigue siendo una herramienta muy buena, pero además BIM viene y utilizando el mismo producto, pero con todas las best practices, con todo el andamiaje de BIM, lo pone a disposición como un software as a service para los clientes, para los partners y sus clientes, o para los partners para entregárselo gestionado a clientes. Y ahí es donde hacemos la diferenciación entre los dos modelos de licenciamiento de BIM. Uno es que como partner lo puedes comercializar para que el cliente lo contrate, lo compre, lo suscriba, y básicamente pasa por el setup que estaba pensado para que sea autogestionado todo, y el cliente se queda con su solución tal cual lo hace en un modelo tradicional de licencia. Y está el otro modelo donde el service provider puede hacer toda esta función y gestionar tenants dentro de su concepto de integración como service provider y dar este servicio al cliente final. Entonces, BIM está entregando todas las herramientas. Hoy día, bueno, voy a hacer un anuncio un poco, sí, pero por favor manéjenlo con criterio. Por trascendidos, hemos sabido ya que la próxima semana, y si no, probablemente muy cercano a fin de mes, ya se va a liberar la versión BIM Data Cloud for Microsoft 365 Premium y Express dentro del módulo ICSP. Bien, hasta el día de hoy teníamos solo Flex. Ya viene también anunciado que se va a liberar la posibilidad de utilizar BIM Data Cloud Vault dentro del modelo de Service Provider. Hasta ahora no había una restricción para que un Service Provider lo pudiera utilizar, no obstante, no lo podía comercializar bajo ese mismo concepto. Ahora sí lo va a poder comercializar y, llamémosle así como de alguna forma simplista, revender sin tener que el cliente autogestionarse. Entonces aquí empiezan a aparecer de nuevo la conjunción, la alineación de los astros, diría yo, donde el Service Provider, utilizando los productos de BIM Data Cloud, va a poder ampliar su portafolio de servicios, ampliar su flexibilidad, su escalabilidad y todo lo que sea, a partir de estas soluciones. Entonces, quédense con ese mensaje, viene ya, los service providers van a poder utilizar estos productos ya completamente, y esto dentro del concepto de BIM también viene con lo que en algún punto va a hacer que todos los servicios y todos los productos de BIM estén disponibles tanto como software, así como software as a service también en la nube de BIM. Así que estén atentos a lo que viene y los anuncios que se van a hacer próximamente. Exacto. Y lo bueno es que cuando uno empieza en estos ciclos de conocer cómo es las bondades de la nube, lo primero que vemos es esto que creo que lo remarcamos 200 veces, es ya tenés administración implementada. ¿Sí? Ya contás con un portal, contás con las primeras configuraciones que son importantes, son muy importantes a la hora de implementar una especie de, un estilo de este tipo de protecciones de backup, cuando hablamos de infraestructura virtualizada, cuando hablamos también de plataformas de seguridad. Esa primera piedra fundamental que ponemos es clave. Ahí hacemos mal una matemática y no nos sirve. ¿Sí? Y acá lo importante es esto, justamente Data Cloud nos va a poder proveer este portal SaaS donde vamos a conectar nuestra organización de Office de Microsoft 365 para poder capturar toda la data y tener la data, la métrica, cuántas licencias estoy utilizando, las políticas que hago. La segregación de recuperación es increíble. ¿Sí? Puedo recuperar desde un mail hasta un adjunto que está dentro de un grupo y lo puedo volver al mismo correo, a otro correo si deseo, si lo quiero descargar también lo puedo hacer. La verdad que eso es clave, ¿no? Sí, perdón, Pablo, te quiero robar una palabra que dijiste que ha pasado, no digo que siempre pase, pero ha pasado, y es el concepto de errar en un dato que nos va a implicar al final del día en mal dimensionar, ya sea que nos quedemos sobredimensionados o nos quedemos subdimensionados en una plataforma, por ejemplo, on-prem. Eso, desde la perspectiva, por ejemplo, de quedar sobredimensionado, nos va a implicar costos y pagos de cosas que no vamos a utilizar, por ejemplo. Pero lo peor sería quedar subdimensionado y no estar protegiendo o llegar a cumplir con las retenciones o las políticas de retención de nuestra organización. Y ahí sí puede ser más complejo que haber desembolsado quizás mucho más dinero.
Esa es la gracia, esa es una de las gracias en este modelo de BIM Data Cloud, donde básicamente yo no tengo que dimensionar, sino que voy, contrato, suscribo a la cantidad de usuarios que necesito, y por detrás ya está todo cubierto. Eso es maravilloso. Yo eso lo encuentro maravilloso, simplifica la vida completa, tanto del cliente final, si lo quiere llevar directo, como del service provider, si lo quiere llevar a través del modelo. Sí, Dani. Consulta, quizá para Chris. Suponete que yo soy hoy un service provider, soy un canal, soy un reseller que tiene varios clientes, por lo tanto tiene varias organizaciones de Microsoft 365 que tienen que administrar. ¿Hoy lo puedo hacer con BIM Data Cloud? ¿Tengo alguna especie de poder centralizar todo eso, verlo de una sola consola? Buenísima pregunta. Sí, la respuesta es completamente sí. En el modelo de Service Provider, los proveedores de servicios tienen acceso a un portal exclusivo que se llama BIM Pulse. Pulse es básicamente el centro de operación del Service Provider. Ahora, BIM Data Cloud es otra plataforma, pero la gracia es que BIM ha desarrollado la integración desde Pulse hacia BIM Data Cloud, por lo tanto, el Service Provider lo que hace es gestionar a sus clientes dentro de Pulse y los lleva básicamente a crear el tenant, crea el cliente y lo lleva a BIM Data Cloud, se crea el tenant. Bueno, hay un tenant principal para el Service Provider a través de esta integración, una porción, digamos, que para el control del Service Provider, y dentro de esa porción va creando sus clientes a través de esta integración. Por lo tanto, cuando se liberen todos los productos, va a poder hacer lo mismo para todos ellos. En el ejemplo más clásico que hoy día está disponible, que era el BIM Data Cloud for Microsoft 365, en el modelo Flex, básicamente el proveedor puede, mira, y hay cosas simpáticas, porque el proveedor hace la integración una sola vez, después ya gestiona las capacidades en BIM Data Cloud como Service Provider, crea el tenant para un cliente. Cuando lo crea, lo que puede hacer es elegir si quiere gestionarlo él como proveedor de servicio o quiere delegarle la gestión al cliente, y también lo puede hacer. Entonces, esto ya está resuelto, esto ya probablemente lo único que va a hacer es evolucionar en positivo, en tener más funciones, pero sí, la respuesta concreta y final es sí, completamente administrable por el Service Provider. Algo que está Es muy súper importante. Sí. Sí, perdón. No. Iba a completar eso con que es súper importante, dado que la gran mayoría de los socios de negocio que trabajan con Microsoft generalmente tienen múltiples clientes o múltiples oportunidades, y tener algo centralizado, algo que sea sencillo de ver, que sea sencillo de configurar, e inclusive que tenga la posibilidad de darle al propio cliente si tiene también una persona especializada, yo creo que es un golazo, es un win para todos, porque puedes tener diferentes paquetitos, ya sea de servicio o simplemente de licenciamiento, y poder ofrecer una alta gama de potenciales valores agregados respecto a lo que ya se tiene hoy en una empresa. Así que está bastante bueno eso. Y yo creo que también lo que es clave cuando hablamos de BIM Data Cloud para Microsoft es que el licenciamiento es por usuario. Sí, No hay que sacar otra matemática más que es usuarios, ¿sí? Es simple. Es un dolor de cabeza bastante grande con muchas de las otras soluciones, porque esto es un dato de color. Por ahí me lo comentaban siempre: che, Microsoft tiene hoy su sistema de backup para Microsoft 365, eso no hay ningún secreto sobre eso, es súper nuevo, pero tenés que aprenderte una calculadora para poder ver cuánto vas a gastar de cada uno de los elementos que querés guardar. Y yo creo que ahora, si BIM te lo simplifica y te dice, toma, es un costo por usuario y dale para adelante. Así es, tal cual. Así de simple, por usuario y dale para adelante. Me gustó esa frase. Bueno, pero yo no me voy a quedar solamente con el tema de usuario, porque si no me queda acotado el tema ahí. Y la verdad que aparece un producto que vos lo nombraste, Cristian, que es Vault. Que hoy Vault está siendo bastante consultado como opción para hacer un repositorio de almacenamiento. Y lo bueno de esto son dos beneficios, que son todas las capas de seguridad, ¿sí? Y el otro, el costo. Sí. Sí. ¿Quieres que tú o te comento yo? No, comentemos. Acá sabes que es así, es una charla esto. Sí, mira. Es un buen punto porque el costo es bastante atractivo si lo comparas con soluciones de almacenamiento de objetos en general, ¿ya? El costo de BIM Data Cloud Vault es muy atractivo, insisto, si lo comparas en ese nivel. Ahora, ¿dónde está el valor? De nuevo, lo dije cuando estaba hablando de BIM Data Cloud en general. Esto es implementado por BIM, mantenido por BIM, gestionado por BIM, asegurado por BIM.
Y la gracia de todo es que cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, desde que apareció la versión 11, 12, por ahí ya, al principio de la 12 ya es casi un estándar, tener inmutabilidad. Beam Data Cloud Vault viene de manera predeterminada con inmutabilidad, con la encriptación de los datos en reposo, con todas las características de seguridad, listas blancas para acceder a los datos del portal, lo que tú quieras agregar. O sea, ya está pensado para disminuir al máximo la superficie de exposición y que tus datos, y que realmente sea una, como su nombre lo indica, sea una bóveda de almacenamiento seguro para las soluciones de BIM. Entonces, de nuevo, acá no hay que hacer nada más que en el modelo tradicional, ya sea Service Provider o ya sea, insisto, en el modelo tradicional, conectar un repositorio. O sea, tampoco lo vean como algo tan complejo, nada. Esto es ir al BIM, clic derecho, nuevo repositorio, elegir el tipo de repositorio donde va a aparecer de manera explícita BIM Data Cloud Vault, y en el fondo darle los datos predeterminados, usuario, contraseña, sitio, lo que sea, y no me lo sé de memoria, pero es tan simple como eso, clic derecho, agregar repositorio. Eso no lo vean, y esto es un mensaje directo a los partners, no lo vean como, oh, cómo se come Vault, cómo se consume Vault, cómo me tomo esto. No, es clic derecho en el servidor BIM, agregar. Dani, ahí quería comentar algo. Te hago una consulta, yo voy sacando consultas por ahí, capaz que son cosas que van apareciendo en el chat o no, pero lo vamos agarrando de esta manera. Dijiste acá que Vault es extremadamente sencillo, ya BIM te da básicamente todo el caminito. Acá en el slide dice que utiliza básicamente, utiliza Azure bien para trabajar. ¿Este Azure lo pone BIM o lo puede poner el propio service provider o el cliente si quisiera para guardar esos datos? ¿Cómo más o menos qué opciones hay? Ya, BIM Data Cloud Vault, lo respondo inmediatamente, es el servicio de BIM, de almacenamiento de BIM, y está basado en el hyperscaler Azure. O sea, la nube de BIM vive dentro de Azure. Y es un acuerdo macro a nivel mundial donde BIM en el fondo obtiene muy buenos precios desde la perspectiva de Azure para poder comercializar estos servicios y que sean atractivos. Bien, entonces, es el almacenamiento de objetos de Azure tradicional, por lo tanto, pero a un costo que lo entrega a BIM de mejor manera. Manejado por BIM. Y todo manejado por BIM, por lo tanto, tú no tienes que contratar, por ejemplo, si lo quieres ver de una manera más simple, no tienes que contratar Azure para usar nada de esto. Simplemente tu relación podría ser única y exclusivamente con BIM y tener este almacenamiento y tener tu data asegurada con todas estas condiciones que yo mencionaba de seguridad. Hay algunos socios que probablemente me preguntan, che, yo quiero utilizar mi propio Azure o quiero que el cliente tenga su propio Azure, simplemente por una cuestión quizá de compliance o porque, bueno, porque tienen un modelo de negocio donde Azure también tiene sentido. Asumo que también lo podemos hacer, quizá no con Vault, pero con la otra versión, ¿no? Totalmente, sí, la respuesta es que sí, porque efectivamente si nos encontramos con estas, llamémosle barreras, normativas o lo que sea, o a lo mejor el partner tiene un excelente acuerdo comercial con Azure de, no sé, a nivel mundial, no necesariamente, no es obligación usar Vault en ningún caso, puede utilizar todas las condiciones y las propiedades que ya se vienen difundiendo hace tiempo, de lo que es el almacenamiento de objetos en Azure, o cualquier nube que sea compatible o que aparezca mencionada integrada, ¿bien? No hay ninguna restricción. Lo puede usar sin ningún problema, lo puede usar con inmutabilidad, utilizar el object log, todas las condiciones que pueda tener de seguridad para la inmutabilidad, pero ningún problema. Hay algo, tenemos un una pequeño consulta, asterisco. Rosana. Bueno, perdón, un pequeño asterisco. Como dije recién, si hay partners que quieran utilizar su propia nube, en este caso su propio Azure, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que, bueno, que Azure hay que estimar el espacio que se va a estar guardando, hay que ver los costos de las transacciones de ancho de banda de salida, es decir, hay que armar una estimación de Azure porque eso ya lo estarían manejando ustedes, no lo estaría manejando el Vault per se. Entonces ahí también depende un poco de qué tanto alcance uno quiere tener, qué tanto agarre y puesta a punto sobre, en este caso, la nube quisiera tener. Pero está bueno saber que están ambas opciones y cada uno tendrá su escenario o su particularidad para elegir una u otra. Me gusta Vault porque es como que ya te dice, mira, este es el empaquetado, tomá, usalo, olvídate, dedícate a tus cosas y deja que el backup lo haga el propio BIM. ¿Bien? Pero bueno, son opciones. Está bueno saberlo. Sí, ahí justo Rosana había preguntado un poquito esto, Dani, lo acabas de contar vos, las diferencias. Básicamente una es, ¿por qué usar Vault y no Blob Storage? ¿Sí? A ver, lo acabamos medio de contar, es a deseo de ustedes, dependiendo sus variables a la hora de contratar el servicio, me parece. Los dos productos
cumplen las expectativas, solamente que uno por ahí requiere un sizing un poquito más específico para no llevarnos sorpresa. Del otro lado, no, es un único pago, ahí ya se contempla todo, y después es básicamente usarlo como uno se sienta más cómodo, sí. Obviamente, nuestro trabajo es ayudarles a hacer ese sizing si lo quieren ir directamente por el Azure que contemplen ustedes a nivel directo. Así que eso lo podemos ayudar también a hacer, ¿sí? Así que ahí es simplemente una cuestión de balance, tanto monetario como de puesta a punto técnica. Sí, a ver, también pues un poco un punto de estrategia, es decir, che, la verdad, yo sé que si uso Blobs o Volt, el destino va a ser casi el mismo, no hay mucho diferencial del destino. Es el mismo, es exactamente el mismo. Lo que O pasa sea, es que por ahí a algunos socios les conviene que pase por su propio Azure porque ahí hay beneficios por parte de Microsoft cuando exacto. consumís Azure de esa manera. Entonces ahí depende un poco de si sos un socio que ya también vende Microsoft o revende Microsoft además de BIM y quiere hacer esa combinación y sacarle el mayor jugo. Obviamente, como decíamos recién, ayudamos a hacer el análisis, vemos cuál es el más conveniente o ahí tenés el número y después seleccionás por dónde quieres ir. Pero en cualquiera de los dos casos, la idea es podemos ayudarlos. Exacto. Yo le agrego una cosa que puede quizás a determinar en qué casos usar uno u otro. Si tienes un equipo de profesionales técnicos dentro de tu organización que van a poder llevar a cabo una implementación con todas las características de seguridad, todo lo que tú quieras, no hay ningún problema. Ahí, si eso te va a significar a ti, en el fondo, llevarlo más simple, más rápido, más controlado por ti y gestionado, perfecto. Pero si, por ejemplo, voy a dar el otro ejemplo, si eres un partner que a lo mejor tiene el skill técnico adecuado, pero a lo mejor no tiene el volumen de personas para administrar a lo mejor tantas plataformas, probablemente te sea más conveniente desde esa perspectiva operativa elegir Bowl, porque ya va a estar todo armado. En vez de armarlo tú, acá está todo armado. Por Totalmente ejemplo, de acuerdo. una situación Claro. completamente operativa. Pero nada, eso. Ahora, hay un dato que sí, que parte de este acuerdo quizás le puede dar una ventaja competitiva a Bolt, y aquí lo tengo que mencionar sí o sí, y es que si lo haces directo con almacenamiento de la nube, la que elijas probablemente en algún momento de descarga vas a tener que tener presente los costos de tráfico, y ahí Daniel nos puede dar una clase magistral de lo que eso podría significar. Es En Data Cloud imposible Bolt, definir, a menos que sepas muy, muy bien qué va a pasar, pero es variable. Y eso siempre es lo que hay que tener en cuenta con la nube. Hay muchas cosas que son variables acorde al uso, a la estacionalidad, y en backups nunca, a veces no sabemos cuándo puede llegar a suceder esa necesidad de tener que ir a recuperar algo, a menos que lo tengamos bien diagramado para hacer pruebas de concepto, pero es algo complejo y bueno, coincido con vos, Chris, ahí eso es algo que ya Volt te lo resuelve, es un dolor de cabeza menos a futuro. claro, Acá, es que ese era el diferencial que quería decir, que podría inclinar la balanza en esta pregunta hacia Paul, que en su versión premium, por ejemplo, no tiene contemplado costo de tráfico. Eso ya se encargó bien de conversar con Azure. Por lo tanto, si en algún momento tienes que descargar toda tu data, la vas a poder descargar sin problema, sin esa preocupación de tener ese costo de tráfico, porque ya sea que tengas 1 o 100 terabytes, eso ya BIM lo conversó por detrás con Azure, ahí yo no sé cómo se arreglaron, pero finalmente para el partner o para el cliente no va a ser una implicancia en términos de costos adicionales. Ese puede ser un diferenciador a la hora de tener que elegir. me encanta, porque justo Gonzalo había preguntado sobre eso, pero me encanta algo como, quedó la frase de siempre de costos ocultos de bajada, como si, la verdad es como si ya no supiéramos de que de verdad hay algo oculto, ya lo sabemos, muchachos, bajar No, la claro. data cuesta, no hay nada oculto, claramente, no hay nada oculto, ¿sí? Y como lo dijeron los chicos, sí, Para obviamente todas esto las ya, nubes, ¿eh? para todas las nubes, ¿sí? Sí. Exactamente. Bueno, pasando un poquito, vimos de que Volt, aparte de ser predictible, podemos escalar, que es rápido, que tal, sino que básicamente es API friendly. Podemos conectarnos sin ningún problema desde la consola nuestra de BIM, tanto en el on-prem, como también podemos hacerlo para nuestras consolas que tengamos instanciadas en plataformas de nube, porque eso es algo que no sabían, que se lo vamos a contar ahora un poquito también. Volt es fácil de acceder, es simple, sencillo, y la compra mínima empieza por 5 teras. Después de ahí uno va creciendo bajo demanda como lo necesite. ¿Sí? Seguro tiene esta funcionalidad, esta capacidad de ser air-gap o aislado, le digo yo, que es la capacidad de decir, bueno, si yo lo necesito dentro de mi ambiente, de mi VPC, de mi LAN, de mi WAN, lo puedo tener interconectado.
va a estar interconectado, claramente, pero si yo directamente lo necesito aislado, lo puedo tener aislado. Esta capacidad de ser inmutable que tiene la capacidad, justamente esto de ser warm, de escribirse una única vez y después solo lectura. Y le sumamos la encriptación. ¿Sí? Meter la encriptación es clave porque no es solamente la inmutabilidad, sino también saber proteger esos datos con una llave básica para todo. Y luego que esto que acabamos de comentar es que es súper fácil de utilizar, está sobre Azure, utiliza tecnología de Azure, está 100% administrado por BIM, pero claro, volvamos de vuelta a la frase, la responsabilidad de los datos es nuestra, ¿sí? El servicio va a estar disponible, va a estar todo al alcance de la mano, se puede acceder vía Azure Marketplace o también lo pueden adquirir por medio de licencias online, ya lo saben, ¿sí? Y también por todos los medios de BCSP, ¿sí? Ahí. Volviendo un poquito a funcionalidades de Data Cloud, que esto tendría que lo tenemos que haber discutido antes, es un poquito todas las capacidades que tenemos, ¿sí? Con Data Cloud de poder recuperar nuestra data y de protegerla. Ahora yo levanto la mano y ahí vos, Dani, creo que vas a saber el que más tiene experiencia en esto. ¿Cuántos conoces que de verdad tengan los plugins instalados de recuperación de mails dentro de su plataforma de Azure? Es complicado saberlo, pero no muchos. No muchos, y esto es un tema donde hoy hasta el propio Microsoft dice, seguriza tu data porque resguardala, porque si esto después pasa algo, sos responsable de tu información, o sea, no hay mucha vuelta de tuerca. Y algo que estoy viendo mucho es que hay varios otros jugadores que también ofrecen servicios parecidos, pero fíjense acá cómo está cada cuadrante dándote la opción de, ¿quieres hacer backup de SharePoint, de OneDrive, de Exchange, de Teams? Eso es algo que después cuando uno compara, revisa si el resto de los competidores pueden hacerlo, y no solamente si pueden hacerlo, sino en qué granularidad lo permiten hacer, que es un poco lo que aquí muestra también BIM como gran ventaja. Porque no es solamente decir, quiero guardar mi casilla de correo, sino también quiero recuperar un correo, quiero recuperar un adjunto, quiero ese adjunto que se vaya a determinado lugar o que se recupere en su origen. Acá realmente la granularidad hace que sea mucho más sencillo y en gran parte ganar tiempo, porque recuerden que en cierta manera yo siempre tomo una filosofía de cuánto tiempo estás dispuesto a estar fuera de servicio, cuánto tiempo estás dispuesto a perder, ¿bien? Y eso, ¿de qué depende? Bueno, de cuánto tiempo tarda cierta herramienta o cierto servicio en ayudarte a recuperar los datos. No es lo mismo recuperar una casilla con 50 gigas de correo a recuperar un correo que pese 10 megas. Entonces, esto es muy interesante para poder después, hoy no estamos en una webinar para ir a hacer comparativos, pero sí para que tengan ya un buen datasheet de qué es lo que hoy van a poder hacer con el servicio. Hoy por hoy, lo bueno es que pueden ver que prácticamente agarra los 4 pilares más grandes y más importantes de Office para poder mantenerlos seguros, y eso es lo que a mí me da paz mental después a la hora de tener que presentarlo en una organización. Sí. A mí lo que me destaca es esto de tener el self-service. ¿Cuánto es necesario poder decir, no dependo de pedirle un ticket a IT, che, perdí el mail en la fecha tal, que era para tal persona? Acá tenés tu facilidad de hacerlo todo vos mismo. ¿Sí? Y hay algo ahí que por ahí Chris no lo puede contestar, porque yo lo veía mientras leía la documentación, y es que BIM te permite tener como diferentes roles de usuario. Un usuario que se dedica a hacer la copia, el backup, que defina las métricas, que defina las reglas, todo el posicionamiento, y después tener otro usuario completamente distinto para recuperar esos datos, porque ahí entra después todo un tema de compliance. Hay veces que vos decís, che, le voy a dar, debería tener el permiso a esa persona para poder recuperar un dato del CEO de la empresa. Cumple con las normativas, tiene lo que tiene NDAs activos. Bueno, capaz que nosotros lo vemos muy, si eso para una pyme ni le va a importar, pero a veces esos elementos son necesarios en muchas situaciones, en muchos escenarios, y me encanta eso que lo pueda granularizar, ¿no, Chris? Sí, la solución cuenta completamente con este concepto de acceso basado en roles. Y en el fondo, mira, no quiero dejar pasar un comentario que hizo Dani, pero pasó así bien fluido, pero lo quiero reforzar.
podemos respaldar, ¿sí? Con herramientas, sí, lo dijo perfecto, pero la gracia, y justamente la que quiero reforzar, y lo que dijo Dani, es que tenemos opciones de granularidad para recuperar rápido datos, correos, adjuntos, y no solo devolverlo a la casilla original, sino que devolverlo a otra ubicación, a una casilla auxiliar que a lo mejor maneje y opere con los permisos adecuados, un área más operativa, perspectivas del uso del Service Portal, el Self-Service Portal que mencionaba Pablo Aguilar, donde con la integración, por ejemplo, con Entra ID o Active Directory, si todavía usan Active Directory, cada usuario solo va a poder integrarse a través del Self-Service Portal y ver su contenido con la única posibilidad de lectura y no eliminación, sino que lectura y poder restaurar su información, lo que si empiezas a hacer la segunda derivada, eso le podría evitar a un área operativa la carga excesiva de trabajo en términos de recuperación. Cada usuario podría pensar que su información ya no necesita un PCT y almacenar eficientemente el espacio solo en un lugar y no tener que estar guardando archivos históricos en su computador, que era una costumbre muy arraigada dentro de algunas organizaciones. Entonces, al final, empiezas a encontrar desde la tecnología y desde las posibilidades que te permite una eficiencia operativa, estrategias de eficiencia de almacenamiento, de costo y otro tipo de cosas, ya sea a través de personas que no van a tener que estar dedicadas a hacer, ¿cómo se llama?, opciones de recuperación, o almacenar información que al final la tienes redundante en un montón de partes. Entonces, eficiencia operativa, con las tecnologías basadas en esto, con la seguridad incorporada, acceso basado en roles, para que un operario tradicional, por ejemplo, no tenga que ver correos críticos de nuestros CEOs, nuestros CTO, no sé, decisiones organizacionales. Entonces, está todo pensado justamente para dar toda la perspectiva de seguridad, visibilidad, acceso, control y todo lo que te pueda. Así que, nada, eso quería ahí incorporar en esa parte. Me hiciste acordar a la primera pregunta que hicimos en el primero. Vos me hiciste, Pablo, el administrador puede ver los mails, y yo te respondí, ¿por qué estás usando el administrador? Claramente. O sea, esas cosas de donde... A ver, Dani, el otro día hablamos de esto de que más allá de que sea una pyme o sea un enterprise, el dato tiene el mismo valor para cada uno. O sea, para la pyme es sumamente importante. Es verdad que poder tener estas facilidades de auditoría, de los goles, ayudan un montón más cuando esa pyme empieza a evolucionar y necesita cumplir esos compliance, ¿sí? Pero vamos a la realidad después, si tenés la... Siempre, perdón, Pablito, siempre recuerden que reglas claras mantienen la amistad, es decir, que tener también sistemas que te permitan ver logs, que te permitan entender, bueno, quién entró, quién recuperó, quién guardó, eso después ayuda muchísimo ante situaciones donde quizás se hacen análisis sencillos cada X cantidad de tiempo para ver si efectivamente se está utilizando, o después un análisis forense ante un potencial desafío que se haya tenido que, bueno, sufrir, ¿no? Exacto. Y acá un poquito, quiero tener un poquito de arquitectura, que es cosas que venimos hablando normalmente, donde también es palmarlo un poquito en imágenes, decir, bueno, pará, ¿hasta dónde llego? ¿Sí? Y acá es un mix entre data platform y data cloud, ¿sí? Donde tenemos nuestro sitio para proteger nuestro data center, donde tenemos también nuestra organización de Microsoft 365, y decir, bueno, yo tengo que proteger todo esto, este es mi mundo. Bueno, BIM como base, ¿sí? En sus productos, ahí queda marcado justo para la edición de Data Cloud, pero voy a poder tener el mismo producto, voy a tener la administración en SaaS, voy a poder tener la administración on-prem para manejar y proteger mis datos, pero ahí vamos al punto importante, después es el primer punto de almacenamiento, ¿sí? Podemos utilizar muchos sabores, tanto SaaS, imaginen, y vean que hay ni siquiera fibra Volt en esto, ni siquiera fibra Volt, ¿sí? Estamos hablando de S3, en Amazon, estamos hablando de Wasabi, estamos hablando de Blobs, de nube, de infra on-prem, o sea, tenemos esa flexibilidad enorme, y después ya sí, hablamos de una copia también con inmutabilidad, donde ahí tranquilamente Volt podría estar marcado acompañando ahí Azure, tranquilamente, ¿sí? Y luego vamos a los puntos de recuperación y de monitoreo, BIM One, que es algo clave que lo venimos hablando en todas las sesiones, para monitorear tu backup, tu protección, tus datos, qué sucede, el comportamiento, creció, no creció,
está afectado. Claramente acá tenemos un poquito la imagen de cómo podemos proteger toda nuestra información desde una misma plataforma o desde un mismo vendor dedicado a esto, ¿sí? Seguramente va a cambiar con más o menos dependiendo de la calidad de cada caso, pero esto es básicamente lo que les queríamos mostrar, y también lo vamos a mostrar ahora y lo vamos a ver desde AWS, desde Azure, cómo lo podemos ver. Claramente también podemos tener nuestro backup and replication, llegar a nuestras instancias de Azure y protegerlas, ¿sí? Y de esa manera proteger el mundo de nuestros datos. Si tenemos las instancias, como lo podrán ver ahí en ese momento, podrán tener también otro tipo de repositorios si lo necesitan para poder utilizarlo, el acceso a los clientes. Son un poquito de arquitecturas para que ustedes vean que es fácil, en realidad no es muy complejo poder utilizar un producto con el mundo que hoy se presenta. Lo mismo para AWS, ¿sí? Y la verdad que lo tenemos para GCP. Hay opciones hoy. Hoy hay opciones y la verdad que la idea de proteger los datos es genial. Dime, Chris. Sí, quiero hacer una precisión. Lo que estamos viendo es Beam Data Platform. Ahí se nos quedó el cloud en la diapositiva. Oh, Estas sí, son sí. las soluciones de software para las distintas nubes que estamos viendo. Y la anterior también era la de Beam Data Exacto. Beam Backup for Microsoft 365, que era la solución on-prem. Entonces nos pasamos de las soluciones de nube de Beam para entregar servicios a las soluciones de Beam para gestionar los respaldos en las distintas nubes. ¿Sí? Ahí quería hacer esa precisión porque se nos quedó, como te digo, el cloud sí, en vez de platform. yo avancé y no lo expliqué. No, pero está bien porque somos humanos, muchachos, entiéndanos, por favor, ahí tenemos que estar ahí en el fondo, pero quédense con la idea. Veníamos conversando de Beam Data Cloud por Microsoft 365, Beam Data Cloud Vault y las propiedades de todo lo que significaba tener esto de cara y de la mano de la gestión de Beam. Perfecto, listo. Y ahora, en el fondo, en este momento, los títulos debieran decir, en vez de Cloud Platform, y estamos hablando de la perspectiva de Beam con soluciones de software habilitadas on-prem o en las nubes, pero para entregar servicios de respaldo a las respectivas nubes, en este caso Azure, AWS y Google Cloud Platform. Claro, y acá, ¿por qué también por ahí se da la confusión? Es que es algo que lo venimos diciendo, pero es básicamente imaginarnos de tener nuestro backup and replication en nube. ¿Y eso es posible? Sí, lo van a poder encontrar en los marketplaces. Este es el marketplace de Azure, donde ustedes van a contar justamente con la posibilidad de instalar sus instancias, sus appliances, y van a tener obviamente tanto el licenciamiento por lado de Microsoft, o van a poder hacer un licenciamiento directamente con BIM, pero jugando con este sabor que es el Bring Your License, ¿sí? Poder utilizar tus licencias que vos ya compraste para tu on-prem y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a migrar mi plataforma a nube también, ¿sí? No quiere decir que tenga que estar 100% en nube, sino que tranquilamente yo me puedo empezar a migrar a servicios de BIM dentro de Azure. Lo tenemos también en AWS de la misma manera y de la misma manera para GCP, ¿sí? Y acá donde vos... Te cuento algo antes que te pases a eso. Dime. Te cuento que esto también lo puedes hacer desde el Beam Backup and Replication on-prem, que tengas corriendo. Y como me gusta a mí aterrizar la idea, siempre voy a ser como así como el odioso, voy aterrizando la idea. Desde tu servidor BIM, si hoy día tienes uno o tienes a un cliente con un servidor BIM, es tan simple como ir a la parte de Backup Infrastructure, ir a los servidores gestionados, darle clic derecho y poner agregar uno nuevo. Y cuando vayas a agregar uno nuevo, eliges el appliance de nube que tú necesitas desplegar en la nube que necesites, básicamente, y le puedes dar. Si ya lo desplegaste desde esta perspectiva, lo puedes conectar. Y si no lo has desplegado, le puedes desde el servidor de BIM generar el despliegue de este servidor directo a la nube. Obviamente que debes tener tus suscripciones activas en la nube que vayas a elegir, tus permisos adecuados, todo, pero eso se entiende que debiera pasar por un proceso previo. Pero, insisto, una vez que hayas hecho todo esto desde BIM, es simplemente clic derecho y desplegar este plugin. Si nos da el tiempo, les puedo mostrar un videito que hice desplegándolo en AWS, que dice el público ahí, voten, si les mostramos, lo podemos acelerar e ir a los pasos importantes, pero quería en el fondo dejar. Lo puedes desplegar directo desde el marketplace y después gestionar la licencia desde tu servidor BIM, ¿sí? O lo puedes desplegar desde el servidor BIM, desde la misma perspectiva, y después obviamente accederlo a la hora que tú necesites, porque va a quedar integrado y registrado dentro de tu servidor de backup. Y ahí lo que haces es componer un esquema híbrido
donde vas a tener tu servidor on-prem y tu servidor en nube, y vas a poder hacer restauraciones de ida y de vuelta entre ellos. Cris, yo Movilidad. tengo una pregunta. ¿Y si soy una startup que no tengo nada en mi on-prem? ¿Necesito algo en mi on-prem? No, la verdad que no. No necesitas nada en tu on-prem, puedes disponer completamente si eres un partner. Y aquí rescato de nuevo otra cosa que decía Dani. Si eres un partner que tiene una buena relación en términos técnicos, skill y todo lo que sea con Azure, y no tienes plataforma on-prem, no hay problema, despliega todo en la nube, da el servicio desde la nube si es que quieres ser service provider, o si es que se lo quieres implementar a un cliente como una solución puntual, despliegaselo en la nube o en el espacio de Azure, o tengan que tu cliente tenga desplegado, no pasa nada. Te agrego ahí simplemente que hoy todo lo que sea nube, obviamente necesitamos una conectividad a internet, pero hoy la verdad que con las conectividades hogareñas ya no hay que tener nada empresarial de otro mundo para poder hacer correr esto, así que con el internet común y corriente uno puede inclusive disponibilizar bien los horarios en los cuales quiere que se hagan esos backups para que no haga cuello de botella, no moleste, no haga cosas raras. La verdad que ahí eso también es un plus. Muy bien. Totalmente. Y ahora bien, perdón, sí, Cris, decime. No, digo totalmente, estaba adhiriendo al comentario de Dani. Y acá quiero que Dani, vos nos cuentes tu experiencia, porque el webinar de hoy es backup en nube y la sustentabilidad. Claramente estamos hablando de el manejo de costos, de que nuestros datos estén disponibles, todo lo que nos da la nube y siempre basado un poquito en el costo energético y costos que nos cuesta, la verdad, tenerlo en on-prem, ¿sí? Hablamos de tener un Terminator administrando nuestra cinta. En un momento dije, bueno, cambio esa imagen y pongo a Wall-E con una montaña de tapes como era en la película de Disney. Y la verdad que hoy va para esos lados. Y nosotros hablamos de entidades pyme, mediana, chica y enterprise, donde estamos en una región donde no sé cuánto se invierte de verdad en sustentabilidad, en sustentabilidad para nuestros data centers. Y es uno de los puntos que también contamos y entendemos que Microsoft y otros hyperscalers ya la hicieron esa inversión y ya están trabajando en la innovación de la sustentabilidad. Vos que has ido a miles de eventos de Microsoft, ¿de cuánto tan importante es para Microsoft este tema de la sustentabilidad para sus data centers? Extremadamente alta. Es más, imagínate que, es más, si lo quieren buscar después, Microsoft tiene hasta unos data centers que van debajo del océano, donde utilizan hasta la propia temperatura del océano para poder hacer que sea más eficiente en cuanto al consumo que eso está entregando, ¿no? Y todos los años hay un evento que se llama el Microsoft Ignite, donde se habla de toda la parte técnica y se muestran además todos los nuevos desarrollos de los nuevos procesadores, de los nuevos chips y de todo lo que se utiliza para justamente ir reduciendo esa huella, ese footprint que hace que se necesite justamente ya sea o contaminar o hacer que justamente el ambiente se vea afectado por todo este trabajo. Tengan en cuenta que bueno, Microsoft como grandes otros jugadores son data centers gigantescos que están en diferentes regiones a nivel mundial y todo eso son servidores, son PCs, son básicamente, no lo vemos nosotros, no tenemos conciencia, pero si después buscan las imágenes van a ver gigantes, inmensos. Bueno, todo el objetivo acá es llegar a estar en un punto de cero, de cero waste, es decir, de cero contaminación, y todas estas nuevas tecnologías que se van presentando, que son constantes, bueno, ayudan para eso. Así que sí, siempre hay muchísima inversión en que esto suceda, y lo mismo, bueno, en los servicios que ellos ofrecen hacia el resto del público, que el público también, cuando lo vas a poner en consideración, entienda que esto ayuda a justamente llegar a esas normativas. Por eso lo que decimos acá de un Vault, donde no tenés que absolutamente poner nada vos en tu empresa para producir potencialmente ese desecho que se ve de una u otra forma, bueno, ayuda también a cumplir con esto. Así que bueno, resumiendo un poquito y llegando sobre el final, primero obviamente gracias Dani por participar hoy, es un lujo siempre contar con vos, Cristian, excelente. Y Me sorprendiste con el invitado que teníamos, muy buena voz. Y sí, hay que sumar, en LOL somos un montón de ingenieros preventa que estamos día a día y a veces no nos mostramos tanto, de eso hay que pecar. Bueno, vamos a ir cambiando esta situación donde nos conozcan, donde podamos interactuar mucho más entre todos nosotros. Somos un gran equipo,
tengo la suerte y la bondad de que a Dani lo veo casi una vez por semana, si es que caemos en la oficina al mismo tiempo, pero trabajamos bastante. Cristian está empezando a venir seguido a Buenos Aires, así que bueno, nada, la verdad que es muy lindo tenerlo en este equipo a los chicos y participar en unas charlas de esta manera. Bueno, Cuenten con nosotros para lo que necesiten, estimar escenarios, revisar cuál es la forma más coste eficiente de hacerla. Tener al menos un número en la cabeza siempre ayuda a tener a alguien ahí para ayudar, así que ese es nuestro trabajo. Por favor, siempre con mucho gusto de poder ayudarnos. Sí, yo reitero lo mismo que dijo Pablo, agradecido de estar en este equipo. La verdad que me siento muy cómodo trabajando con mis compañeros argentinos, así que no hay una cordillera que nos separe con esta tecnología para estar conectado, así que solo quiero agregar una cosa, a las preguntas que hizo Javier y a la pregunta que hizo Pablo, les respondí en línea, perdón, les respondí ahí directamente, pero les dejé el correo de Pablo y el mío en caso de que necesiten más detalle para que podamos ver eso que están considerando o evaluando. Perfecto. Esto va a quedar en YouTube, ¿no, Pablito? Para quien lo quiera volver a ver. Esto va a quedar en YouTube y para los que están participando, les voy a dejar un regalito, ¿sí? Para que escaneen ahí. Y esto le va a dar el acceso a un trial del BIM University, para que puedan comenzar a aprender un poquito de BIM, ¿sí? Para aquellos que estén dando sus primeros pasos, escaneen, les va a llevar al link directamente del BIM University, donde van a poder disfrutar de un trial para empezar a estudiar, ¿sí? Y empezar con documentación de la marca y poder estudiar sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Así que va a quedar en YouTube, nos vemos en los próximos, nos queda un miércoles más, que vamos a hablar de monitoreo, que ahí tenemos Cris, vos te vas a sacar el sombrero, me imagino, ¿no? Vamos, ahí esperamos tener una sorpresita porque estamos recolectando datos con aquella herramienta de BIM, así que vengan por favor, conéctense en la próxima sesión que tenemos cosas interesantes. Así que sí. Bueno, chicos, les agradezco a todos los que están del otro lado, muchas gracias por participar, muchas gracias por sus mensajes. Nada, nos vemos próximo miércoles, la verdad que un gustazo y nos estamos viendo. Saludos, chicos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao, que estén bien.